Hablemos de régimen penitenciario. Estamos con Cristian Alvear, el exdirector nacional de Gendarmería de Chile. Eh, Cristian, datos de Gendarmería y del Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Las bandas al interior de las cárceles han aumentado del 2022 al 2024 un 88%. Pasamos de unas 800 a 1.600. Miembros de bandas al interior de cárceles son cerca de 5.000 y cabecillas son cerca de 700. El anuncio del presidente Boric es infraestructura, ¿cierto? Pero falta algo más, falta algo que llene esa infraestructura. ¿Es suficiente crear cárceles y listo? Ahí resolvemos, por ejemplo, temas de sobreocupación carcelaria. Oye, nos faltan muchas plazas, ya acá cumplimos cuantitativamente. Falta algo de sistema, de régimen penitenciario, de gobernanza criminal en el interior en estos anuncios. Tiene que haber un proyecto de ley al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque en Chile tenemos, por ejemplo, un reglamento de establecimientos penitenciarios con algunas normas dispersas relativas a régimen penitenciario de alta seguridad. Tenemos una resolución exenta de Gendarmería que usted yo creo que la debe conocer mejor sobre algo de régimen de alta seguridad y un par de proyectos de ley en el Congreso que están ahí durmiendo, sin urgencia, sin nada, y que yo que no soy un experto los leo y digo, oye, parece que no son los mejores proyectos de ley. ¿Qué se puede hacer en esa materia en términos de régimen penitenciario en Chile? Y es necesario. Y si es que efectivamente este anuncio de infraestructura es suficiente o no. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, el reglamento de establecimientos penitenciarios sustentado en el decreto 518 es del año 1998. Y claramente estamos hablando de una delincuencia que es evidentemente muy distinta a la que conocíamos y lo normativo se tiene que hoy día modificar con urgencia para entregarle mayores herramientas y también mayor protección a los funcionarios y funcionarias de la institución. Hoy día este reglamento en el artículo 28 habla de un régimen excepcional en términos de mayor control, pero si uno lo analiza tal como está, es insuficiente. Yo no conozco la última, entiendo, modificación que habría aprobado la Contraloría, no lo he visto, no lo he leído, pero en algún minuto nos tocó trabajar en una propuesta de cambio de este artículo 28 de este reglamento 518. Pero hoy día yo creo que lo que nosotros vimos en ese minuto tiene que estar mucho más profundizado y entregarle mayores herramientas, como por ejemplo discutir si estas personas que estén entre secciones de máxima seguridad podrán vestir su ropa o el Estado tendrá que proveerles de ropa. Informe. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco, y en otros países, cuando tú ves que ellos utilizan vestimenta que el mismo Estado les provee, una de las lógicas también es evitar que ellos hagan ostentación del poder adquisitivo que tienen. Entonces acá son todos iguales. Pero junto con eso evitar que a través de este ingreso de ropa ingresen también elementos prohibidos y que significan también muchas horas hombre para poder minimizar en el control que ingresan estos elementos. El Pero fiscal nacional ha sido insistente en evaluar la posibilidad, lo ha dicho en muchas entrevistas, y no sé qué tanta incidencia tendrá la palabra del fiscal nacional en esta materia, pero en mencionar el 41 bis italiano. ¿Qué quiere parece usted ese régimen? ¿Se aplica en otras partes de Latinoamérica? Ya no solo en Italia en el fondo, sino que se ha instaurado además de Italia ese régimen y sería conveniente para Chile. yo creo que el fiscal Ángel Valencia, si lo señala, es porque justamente es un acto relevante dentro Ya. de lo que es la política criminal, porque él está conociendo primera fuente el cómo están operando estas organizaciones en Chile y hay que tomar en consideración lo que él señala, ¿no? Y no solo él, sino que también las policías. Nosotros tenemos instituciones, y yo siempre lo he dicho, instituciones que son un orgullo para el país, Carabineros, PDI, Gendarmería, con todo lo que está ocurriendo y que lamentablemente se conocen estos hechos de corrupción en los que hay y distintos agentes o miembros de distintas instituciones han enfrentado conflictos en relación a su involucramiento a redes criminales. Pero eso no quita que la gran mayoría de los miembros de estas instituciones son gente que le da un prestigio, una reputación a estas instituciones. Entonces, en ese contexto, si nosotros queremos proteger a estas buenas personas, el 41 bis es una solución tremendamente necesaria para este país. ¿Nos puede explicar a los auditores también en qué consiste más o menos el 41 bis? El 41 bis es un régimen excepcionalísimo, cárceles que tienen características de infraestructura y también mucha tecnología y procedimientos específicos para este tipo de internos. En Italia, si lo podríamos decir en rasgos generales, el 85% de la población penal está en regímenes carcelarios normales, con cárceles tradicionales, como en Chile también se conocen,
hay un grupo intermedio que es cercano era, no sé, el 2014, no sé, pero más o menos se tendrá que mantener igual según las consultas que uno ha podido mantener con amigos que tengo desde allá. El 13,6%, 13,8% pertenecen a mafias. Y el 1,2 o 1,4 son aquellos que lideran estas organizaciones criminales. Y solo estos, los que lideran, están bajo el 41 bis, que es un régimen estricto, al punto que las visitas de personas son solo visitas a través de locutorios, no visitas corporales. Las visitas de abogados son, como en Brasil, grabadas en tiempo real, también a través del locutorio. Grabas con audio y con Imagen y video. audio, claro, y están siendo escuchadas en tiempo real. El 2021 se desbarató una planificación de fuga por parte del PCC que pretendía, en una coordinación entre los líderes del PCC y En los Brasil. abogados en Brasil, primer comando de la capital, pretendían tomar de rehén a ministros, jueces y autoridades penitenciarias para posteriormente intercambiarlas por líderes de estas cárceles que están, líderes terroristas que están en distintas cárceles de máxima seguridad. Entonces, si nosotros no entendemos que el nivel del crimen organizado, su disposición de recursos, de redes, generan una tremenda amenaza al sistema democrático, no vamos a reaccionar. Recuerda tú que Italia, que lo has sacado a colación el año 92 después del asesinato de dos jueces, ¿no? Juez Falcone Antimafias, y Borsellino. Borsellino, justamente el año 92. Solo después de eso, cuando se dieron cuenta que independientemente de la protección que ellos tenían, sus escoltas, porque estaban siendo protegidos por las amenazas que habían recibido y aún así los asesinaron, generó un consenso en toda la fuerza política y se generaron cambios tan importantes como por ejemplo el 41 bis. Y el 41 bis no es un sistema que conculque o violente los derechos humanos de las personas, que eso hay que clarificarlo. Ha tenido cuestionamiento en la institución europea y se tiene que ajustar. No, ellos han respondido y han perdido algunos casos Ya. solamente puntuales relacionados más bien con personas que tienen enfermedades. Ya, pero no es por el régimen en sí mismo, sino No, por casos concretos. el régimen se mantiene porque créame que lo que ellos señalan, ¿no? Hay que tener la mafia y ver cómo operaron en Italia en esos años con la crueldad que lo hicieron para entender que esto es un medio bastante legítimo para poder justamente controlar a esta amenaza que es realmente compleja. Yo creo que en Chile nosotros necesitamos terminar por definir esto junto con esta cárcel de máxima seguridad, cuáles van a ser, más allá de las herramientas tecnológicas que se requieren, porque deben ser repensadas desde su génesis, qué cárceles vamos nosotros a construir para poder tener todo lo tecnológico previamente instalado. No vamos a colocar después del hormigón y empezar a colocar cables que sean visibles, sería absurdo, ¿no? Tiene que estar todo diseñado antes. Y entender justamente que el año 2019, cuando en mi administración creamos el Departamento de Inteligencia, el año marzo del año 2019, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, el Departamento de Investigación Criminal, también creamos el Departamento de Derechos Humanos, porque estábamos convencidos que justamente trabajando internamente para un mayor control de la población penal, particularmente de esta criminalidad organizada, íbamos a beneficiar sí o sí los derechos humanos de muchos privados de libertad que quieren vivir su privación de libertad de manera tranquila y segura. Y estos sujetos dentro de la cárcel, al estar no identificados y no debidamente segmentados, colocan en riesgo no solo a los privados de libertad, sino que también a sus familias. Y esos son antecedentes que se está dando hoy día. Hay muchos privados de libertad comunes que están viendo también algún tipo de amenaza por parte de estos grupos criminales, por sí y por su familia. Y por ende, nosotros también tenemos que entender que esto no puede seguir demorándose en el tiempo y enfrascarnos en discusiones eternas, porque no vamos a encontrar nunca un lugar ideal donde todos nos aplaudan cuando construyamos una cárcel. Por ende hay que tomar decisiones ahora en beneficio del Estado y de la democracia. Cristian, ¿qué va a pasar si es que no se reacciona? ¿Podríamos tener nuestro Tocorón, por ejemplo, que es donde surgió el Tandaragua? O sea, Pablo Ceballos escribió un libro hace poco, muy, muy interesante de leer, muy amigable también de leer, en donde esto es, insisto, el crimen organizado transnacional está replicando un modelo criminal exitoso y Chile no es la excepción. No lo están ensayando ni lo están improvisando. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que ese grupo criminal que pueda hoy día erigirse como un grupo
Made in Chile, o aliado con otro grupo, ya está en camino, o sea, ya está en proceso, ¿no? Esto no es algo que nosotros, si no hacemos esto, va a ocurrir esto, ya está ocurriendo. O sea, eso ya está pasando. Ya hay control de cárceles por parte de organizaciones Pero criminales. si es evidente, si yo tengo más de 25.000, 24.000 teléfonos celulares que ingresan a la cárcel, pese a que se sancionó penalmente, y me tocó participar justamente en uno de esos proyectos de manera bastante activa, ¿no? El proyecto de ley que sanciona el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles y lo sanciona penalmente. Antes no era nada, no era falta, no significa ningún reproche a un abogado o a un gendarme que ingresara un teléfono celular, salvo la decisión de la autoridad de derechamente expulsarlo inmediatamente, aunque haya sido no delito. Hoy día es delito. Tenemos también, se sanciona penalmente la tenencia. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que un teléfono antes valía 150.000 pesos el ingreso y hoy día vale 500, 600, 800.000 porque el riesgo es más alto. O sea, el poder adquisitivo del crimen organizado siempre va a ser más alto que lo que tú puedas como Estado pagarle a tus funcionarios. Por ende, la barrera también firme tiene que ser la formación valórica, ética de tu gente, pero también una respuesta ejemplarizadora de parte del Estado con quienes se corrompan. ¿En qué cárceles se perdió el control? Ya. O sea, lo que hay que ver, si un dato así súper simple, ¿no? Si tenemos nosotros personas que han perdido la vida dentro de la cárcel, porque son privados de libertad que han perdido la vida dentro de la cárcel, y los victimarios se mantienen en la lógica de imputado desconocido, es porque claramente no tenemos control. Es un indicador. Total. No tenemos control total. ¿Y en cuál le ha pasado Si eso? tenemos ¿Tenemos en Santiago alguna de esas? Sí, es que hay cárceles como Santiago 1, en donde expenitenciaría, Colina, Antofagasta, cárceles diversas donde se ingresan elementos prohibidos. Pero íbamos a nombrar todas las cárceles más grandes, tú encuentras mayor cantidad de elementos prohibidos. Esos son sinónimos de vulneración. No podemos nosotros creer que colocar un pañito verde y llamar a la prensa y mostrar una cantidad de celulares que se encuentran ahí, una cantidad de estoque o armas blancas, hechizas que ellos hacen, droga en cantidad, y ya estamos enfrentando, y esta es la estrategia del sistema penitenciario para reducir el efecto del crimen organizado intracarcelario. Es una burla. Hay que preocuparse de evitar que estos elementos ingresen en las cárceles. Por eso a mí nunca me dejó conforme, bajo ninguna circunstancia, que tuviésemos esta cantidad de personas que ingresaran esta cantidad de elementos prohibidos en las cárceles. No podíamos decir nosotros, y nunca lo dije, tenemos el control total de las cárceles, porque es un absurdo, ¿no? Tenemos vulnerabilidad y tenemos que atacarla. ¿Dónde está la prioridad? Donde encontramos más ingresos de estos elementos prohibidos per cápita, ¿no? ¿Dónde están estas personas que pueden ser capaces de pagar y que están generando que estos ingresos se generen y se produzcan efectivamente en las cárceles? Esos sujetos tienen que estar en cárceles distintas. Por esa razón, que en su minuto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con quien trabajamos muy de cerca nosotros, logramos hacer cambios importantes, como por ejemplo, terminar con el módulo beta en Colinao. Terminar con el módulo beta, terminar con las celdas VIP, aunque algunos nos denunciaron y nos acusaron de montajes. Entonces, hubo muchos reportajes periodísticos cuando se hizo el coronel Eduardo Muñoz en la reunión, que en retiro, dijo: bueno, ¿ustedes creen que yo fui el día anterior con cerámica y con Becron a pegar esto para que apareciera en la prensa? No. Y cuando entramos, por ejemplo, días siguientes a lo que era Colinao, pero en Colinao, módulo beta, también estuvo el ministro de la época de Justicia, estuvo el subsecretario también de la época con nosotros en ese procedimiento altamente complejo, pero también fuimos a la penitenciaría, donde en una celda de una calle 6, particularmente había una celda, pero en condiciones, créame, sumamente privilegiadas, ¿no? Cerámica, tenía un equipo de sonido 5.1, un televisor plasma, consola, en un videojuego, espacio en metros cuadrados exactamente igual que las otras celdas, vivía solo una persona, y era una celda exactamente igual en términos de metros cuadrados, vivían 14, 12 personas, totalmente así nada, pero esta persona vivía sola. Esas cosas las fuimos nosotros atacando porque eran manifestaciones evidentes de que el crimen organizado estaba haciendo justamente y generando mayor fuerza dentro de las cárceles. Cristian, últimas dos preguntas. ¿Qué nivel de corrupción en gendarmería por parte del crimen organizado se tiene que alcanzar para llegar a ese tipo de situaciones, como por ejemplo esta celda especial que tenía ese reo específico? ¿Usted le tocó tener que supervisar ese tipo de corrupción en gendarmería? ¿Existe mucho hoy? Existe corrupción. ¿Por parte del crimen? Existe corrupción. Si no hay que ponerse ni colorado, hay que asumir que hay corrupción porque las generan. Y te quiero decir una cosa antes que te termine. Sí. El año 98,
Un grupo de delincuentes tomaron de reina a 2 funcionarios de gendarmería, año 98. ¿En qué penal fue eso? Colina 1. Ya. Tomaron de reina a 2 funcionarios. Lo rociaron con parafina y negociaron la liberación de estos 2 funcionarios, y si no, los quemaban vivos. Dentro del territorio de estos internos, exigieron ellos tener visitas dentro de las torres, no en los centros, en los gimnasios, no en las salas de visita habitual de todas las demás cárceles. ¿En las torres donde están sus celdas? Sus celdas. Y la autoridad de la época autorizó o cedió y entregó la visita de estos internos en las torres y en los dormitorios. Si tú investigas, durante todos estos años se generaron violaciones de menores de edad, se generan incidentes de violencia, mucho tráfico, muchas situaciones adversas a lo que debe ser una cárcel. Eso lo terminamos nosotros en el 2020, después de un motín, después de 21 años que operó este sistema, porque si todas las cárceles tienen que tener visitas en las salas habilitadas para, que son generalmente salas de uso múltiple o gimnasios, esta cárcel no podría tener una visita distinta. Tú tienes que tomar decisiones. Estamos en el COVID, estamos en una situación bastante complicada, pero el Estado tiene que tomar decisiones por muy impopulares que sea, y tú tienes que ejercer tu autoridad. Si tú no ejerces tu autoridad y no tomas decisiones complicadas porque quieres quedar siempre bien con todo, no quieres quedar mal con nadie, no puedes ser autoridad. ¿Se está ejerciendo hoy día en su totalidad? Yo veo que acá hay una ausencia de autoridad, hay una ausencia de convicción en entender la complejidad de administrar lo penitenciario, y si tú no lo haces desde la lógica de las convicciones y proteger el Estado de Derecho y proteger la democracia, también estás facilitando que el crimen organizado tome el control de las cárceles. Por ende, acá se requiere autoridad, se requiere conocimiento, experiencia, pero convicción a que ninguna decisión que tú tomes, por muy dura que sea, es indiferente al crimen organizado. Tienes que hacer que el Estado sea el que imponga la convivencia, las relaciones dentro de las cárceles, y no ceder al crimen organizado. Cristian, para cerrar, si usted fuera el director de Gendarmería hoy, una medida que tomaría ahora ya, ¿cuál sería? Apoyar derechamente la construcción de esta nueva cárcel. Creo que es necesario que más allá que la autoridad política esté señalando, dando cuenta de por qué es necesario, sea la construcción o sea una extensión, creo que falta el rol técnico que avale lo que está señalando la autoridad política, porque creo que es sumamente relevante que se trabaje de manera coordinada el ente técnico, que es Gendarmería, totalmente apoyado por su autoridad política, que en este caso es la cartera de Justicia. Lo que nosotros hicimos fue justamente trabajar muy mancomunadamente entre la autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la época con Gendarmería, porque si no, nada va a resultar bien. Y yo veo aquí que no hay una coincidencia, o falta también de parte de Gendarmería señalar lo conveniente que es generar una cárcel que ataque la calidad de la población penal, y mañana discutamos una cárcel o nuevas cárceles que ataquen la cantidad y descomprimamos cárceles, pero aquí falta la opinión técnica y no la veo, y creo que es una debilidad. Falta firmeza, y también en relación a los temas que usted señalaba de corrupción, también hay que tener claro que uno tiene que tomar decisiones ahora y proteger a sus buenos y excelentes funcionarios, y no hipotecar su vida por esta lógica de mantener la fiesta en paz, porque eso es lamentablemente atentar contra los fines que persigue la misma institución.